paz no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Hacemos que los datos hablen más que mil palabras. Laboratorios llenos de acción. Listo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Laura Cruz. Voy a presentar en esta oportunidad un poco de lo que hice en mi tesis de doctorado. Y vamos adelante. Mi tesis o mi tema es redes complejas en procesamiento del lenguaje natural. Podemos continuar. Ya. Como una introducción, decimos que el lenguaje es una habilidad fundamental que tenemos los humanos para comunicarnos, ¿no? Y de hecho ha habido diferentes enfoques que han tratado de estudiar el lenguaje, ¿no? El lenguaje humano. La primera de ellas fue Chomsky, desarrollando árboles sintácticos, ¿no? Para modelar el lenguaje, ¿no? Diciendo, este es el predicado, este es el verbo, el adjetivo, ¿no? Y ese fue el primer trabajo más relevante relacionada a la sintáctica del lenguaje. Y también hubieron otros enfoques, ¿no? Ahora mismo está el enfoque de lenguaje, modelos de lenguaje, ¿no? A gran escala, que son los LLMs. Y que los LLMs también intentan aprender el lenguaje, ¿no? Hecho por el humano, que es tan complejo, ¿no? La siguiente slide, por favor. El enfoque que le doy aquí al lenguaje es distinto a los LLMs y distinto a crear árboles sintácticos en el lenguaje, ¿no? Es modelar el lenguaje o las oraciones, las palabras, el texto, modelarlo en una red compleja. Entonces, y de allí se pueden extraer muchas propiedades del lenguaje. Por ejemplo, en esta figura de aquí, estoy modelando una oración, ¿no? Puede ser, John drinks wine, ¿no? John está tomando vino. Y si modelo varias oraciones, vemos que esta red de palabras está formando triángulos o triadas, ¿no? Y esa propiedad de formar triángulos o triadas que tiene el lenguaje se le llama propiedad de mundo pequeño. ¿Qué quiere decir? Que una palabra va a estar siempre cerca hacia otra palabra, ¿no? Si la modeláramos todo un texto en una red grande, entonces, si modelamos todos los textos que tenemos en el mundo, dos palabras van a estar bien cerca una de la otra, máximo en 6 pasos, como dice la red de mundo pequeño, ¿no? Y usualmente también decimos, el mundo es pequeño, ¿no? 2 personas se pueden conectar de diferentes puntos del mundo teniendo solo 6 conexiones, ¿no? O 6 pasos, ¿no? Yo puedo conocer al presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero mediante 6 personas, ¿no? Lo puedo conocer. De esa forma, también nuestro texto también tiene esa propiedad de mundo pequeño, ¿no? Cualquier palabra que se use en el lenguaje, puede ser español, se va a conectar máximo en 6 pasos de una palabra de otra palabra. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, eso se muestra en una red llamada red de concurrencia de palabras, ¿no? Y entonces esa red de concurrencia de palabras también modela nuestra dependencia sintáctica, las dependencias sintácticas del texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, John tiene manzanas, ¿no? Esa dependencia del sujeto y del objeto se modela también en la red. De esa forma ya nos evitamos usar
usar la gramática, la sintáctica que Chomsky desarrolló inicialmente, ¿no? Las reglas gramaticales que Chomsky desenvolvió inicialmente, ¿no? Entonces, solo modelando todo el texto como una red, ya podemos embeber o capturar esa información sintáctica del texto, ¿ya? Entonces, siguiente slide, por favor. Por otro lado, también surgieron los Word Embedding, ¿no? Bien conocidos en el 2013, con la que a partir de ahí surgen las LLM, ¿no es cierto? Las LLM usan los Word Embedding como entrada para su modelo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los Word Embedding? Ellos modelan las palabras en un espacio n-dimensional y en ese espacio n-dimensional colocan las palabras que son similares una de otras, las colocan bien cerca. Por ejemplo, acá si los mostramos en una dimensión de dimensión de 3 dimensiones, la palabra walking está cerca de la palabra walk, ¿no? Climbing, tiene relación con la palabra street, ¿no? Eso es lo que hacen los Word Embeddings. Los Word Embeddings fueron entrenados con redes neuronales y que capturaron la información semántica de las palabras, ¿no? Dejándolas en un espacio bien cerca a todas esas palabras que se parecen o que son similares, ¿no? De esa forma podemos encontrar cuál es el opuesto de la palabra man, ¿no? Que es woman. Matemáticamente, ¿no? Matemáticamente encontramos eso. Lo opuesto de la palabra uncle, ¿no? La tenemos matemáticamente, si hacemos operaciones matemáticas, encontramos que su opuesto es la palabra aunt, ¿no? O sea, tía. También podemos hacer con los Word Embedding otras operaciones matemáticas. Por ejemplo, si tenemos la palabra queen, restamos a ese vector la palabra man, la sumamos woman, ¿y qué obtenemos? Obtenemos el vector característico de la palabra queen, ¿no? Entonces también nos da la capacidad de poder inferir, ¿no? ¿Cuál palabra está faltando allí, ¿no? Contextualmente hablando. Entonces, eso es lo que hacen los Word Embedding, ¿no? Capturar esa información semántica matemáticamente en un vector característico, ¿no? Que está en una n dimensiones. Siguiente slide, por favor. Lo que hice en mi proyecto de tesis es unir la red compleja, la red de palabras, con la información que tiene la información sintáctica del texto, unirlas con la información semántica que nos da los Word Embeddings, ¿no? Entonces, tenemos así, tenemos un texto aquí extraído del libro Un Pequeño Príncipe, modelamos ese texto en una red, ¿no? Y la modelamos así, ¿no? Grow up, luego sigue, si filtramos los stock words, luego sigue la palabra attention, luego sigue children, ¿no? Y se va formando así un camino. Pero resulta que esta palabra explaining y understand no están unidas en la red. Y lo que hago es unirlas, pero usando la información de Word Embedding. Cierto que los Word Embedding me dicen cuáles palabras son similares semánticamente o contextualmente. Entonces, uso los Word Embedding para decir que explaining es similar a decir understand. Entonces, allí en mi red yo adiciono una arista entre esas dos palabras, ¿no? Entonces, así me resulta una red que tiene la información sintáctica del texto y también la información semántica del texto. ¿Ya? Siguiente slide, por favor. Entonces, lo que hago es una estrategia global, que tengo primero mi red de palabras del texto presente acá de Mi Pequeño Príncipe, y busco todas las palabras que no tienen una conexión, ¿no? Entonces, al encontrar todas esas palabras, genero un grafo completo, ¿no? Adicionando todas las aristas posibles del primer grafo. Más esto es un grafo bien denso, ¿no? Que ya me hace perder información en vez de ganarla.
Entonces lo que hago es priorizar cuáles son las palabras que se parecen más, definiendo un umbral. Por ejemplo, que sean similares en un mayor de 0.5, ¿no? Y también adiciona una cierta cantidad de aristas para que no me vaya con tanta información, ¿no? En mi red. Entonces ya tengo mi red que tiene la información sintáctica y semántica de nuestro texto, ¿no? Entonces ya, siguiente slide, por favor. Luego tengo también otra estrategia para adicionar esas aristas, ¿no? Esas aristas que llamo en mi tesis aristas virtuales. Y una es que en la primera estrategia he seleccionado solo las aristas que se parecen más, ¿no? Que son mayor a un valor de umbral, ¿no? Como fue el 0.5. Entonces aquí en la estrategia local lo que hago es seleccionar mi arista que voy a añadir a mi red y procurar las aristas vecinas, ¿no? Estas aristas vecinas. Y de acuerdo a eso, yo voy a seleccionar si esta arista es significativa o no es significativa. Y voy a remover todas aquellas aristas que no son significativas, ¿no? Y para saber si es significativa esa arista o no es significativa esa arista, me voy a basar en los pesos de sus aristas vecinas. Ahora, esos pesos, ¿de dónde vienen, no? Esos pesos son la similaridad coseno de los Gore embedding que yo estoy usando, ¿no? Digamos, aquí hay una palabra y esta es otra palabra. Entonces, a las dos palabras, como puedo hacer con los Gore embedding operaciones matemáticas, puedo hacer también la similaridad coseno, ¿no? Entonces, ahí digo, esa palabra con esta palabra tiene una similaridad coseno de 0.7, ¿no? Lo cual es alto. Con esta palabra tiene 0.85, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy calculando si esta arista me es relevante estructuralmente en mi red o no es relevante. Entonces, de esa forma voy adicionando también mis aristas virtuales a la red. ¿Listo? Entonces, siguiente slide. Bueno, hasta allí definí dos estrategias, ¿no? Una que es global y una que es local, que es más enfocada en la estructura de la red, ¿no? Después hay otra medida que yo utilizo en mi investigación, que es la informatividad. ¿Qué nos dice la informatividad? Una vez que tenemos nuestra red de palabras de un texto, tengo que, es informativa si mi red llega a identificar que ese texto es escrito por un humano. Porque también puedo tener un texto así bien aleatorio, que no tiene, que fue generado, digamos, por una alucinación, ¿no? Una DLLM es una alucinación, tú la ves y dices, no, eso no fue generado por un humano, ¿no es cierto? Entonces, esta red compleja puede ayudar a diferenciar cuando el texto es escrito por un humano y cuando no es escrito por un humano. Entonces, cuando tengo, aquí cuando es 0%, quiere decir que tengo solo mi red de concurrencia de palabras. Aquí cuando es el 25%, que le he agregado la información de los Gore embedding, ¿no? Y cuando ya le he añadido aristas virtuales a mi red, y cuando le he añadido un 25% de todas esas aristas virtuales que yo puedo añadir a mi red, y digo que la informatividad crece, ¿no? Crece a un 70%. Luego, si le añado el 100%, mi informatividad crece al 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese algoritmo puede reconocer hasta un 80% si es un texto humano o si es un texto desarrollado por una alucinación o un texto que no tiene ningún sentido. ¿Entiende? De esa forma es esa medida, ¿no? De informatividad. ¿Cuánto puedo mi algoritmo o mi red que he armado diferenciar entre un texto escrito por un humano por un texto que no tiene sentido? ¿Ya? Siguiente slide. La variabilidad también, ¿no? Es otra medida que yo utilizo para evaluar el algoritmo.
Y dice así, que tengo un conjunto de textos que están escritos en diferentes idiomas, ¿no? Porque en el lenguaje tenemos no solo español, tenemos inglés, tenemos portugués, tenemos árabe, tenemos latín, tenemos muchos idiomas, ¿no? Muchos idiomas en el mundo. Entonces, yo tengo ahí un conjunto de textos en diferentes idiomas y también tengo un conjunto de textos que está escrito en un solo idioma, pero también tiene diferente contenido, ¿no? Puede ser 10 libros, ¿no? Que son de diferentes autores y que tratan tienen un distinto contenido. Entonces, ¿qué hago? Mi red, voy a decirle a mi red, puedes identificar, ¿qué puedes identificar más? ¿El lenguaje en el que está escrito el texto? ¿O puedes identificar el contenido en el cual el contenido del texto, ¿no? Entonces, aquí se ve que NLang se refiere al conjunto de textos en diferentes idiomas y Nen se refiere al conjunto de textos en solo un idioma, pero que tienen diferente contenido, ¿ya? De diferente contenido pueden ser varios libros, ¿no? Por ejemplo, Mi Pequeño Príncipe, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y esto de acá puede ser la Biblia, que ha sido traducido en árabe, en latín, en portugués, ¿no? Entonces allí mi red llega a identificar más cuando el texto ha sido escrito en diferentes idiomas, ¿no? Porque allí tiene mayor variabilidad, es más variado, ¿no? Entonces puede discriminar mejor cuando son textos escritos en diferentes idiomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque inicialmente, como hablé, la red de palabras llega a capturar la información sintáctica de nuestro texto, ¿no? Puede capturar cuando viene un sustantivo, un verbo y un predicado, ¿no? Captura esa información. Es por eso que también llega a identificar textos en diferentes idiomas, ¿ya? Pero a mi algoritmo le hice una alteración. Le dije, vamos a filtrar los stop words. ¿Cuáles son los stop words? Son los artículos, aquellas palabras que no me brindan mucha información a mi oración, ¿no? Que pueden ser los artículos, los conectores, ¿no? Esas palabras, yo las remuevo y resulta que mi red llega a identificar cuál es el libro, ¿no? Del cual estoy hablando. Estoy hablando del Pequeño Príncipe, estoy hablando del País de las Maravillas, ¿no? ¿Por qué llega a identificar cuando es diferente contenido? Porque aquí presenta mayor variabilidad, ¿no? Entonces, cuando presenta mayor variabilidad, cuando identifica a texto de diferente contenido, yo le digo que tiene más dependencia semántica. ¿Entendido? Siguiente slide, por favor. Entonces, resumiendo la metodología que usé en mi tesis, fue que primero tengo conjuntos de textos, ¿no? Que en mi caso fueron libros, y todos esos libros, esos textos, primero los he preprocesado, tokenizado, removido la puntuación, y en el caso de los stop words, lo he evaluado usando dos escenarios, ¿no? Uno, con todos los stop words, o sea, todo el texto tal cual es, y cuando se filtra los stop words del texto, ¿no? Y esta parte de la lematización que usualmente también se hace en trabajos para clasificación de texto o en caso específico reconocimiento de autoría, también se hace también la lematización, ¿no? ¿Qué quiere decir la lematización? O sea, son dos o más palabras que tienen la misma raíz. Por ejemplo, casa y casas, ¿no? Casas es en plural. Ambas palabras son la misma, solo que una es plural, ¿no? Entonces, para evitarse esa sobreinformación, se lematiza el texto, ¿no? Para que solo haya una palabra que diga casa, ¿no? Y más eso lo pongo como opcional. ¿Por qué? Porque mi Gore Embedding logra también identificar palabras que son similares en cuanto a raíz, ¿no? Palabras que tienen la misma raíz. O sea, casa, casas, ¿no? Llega a identificar eso. Entonces, por eso es que ya no hago en el preprocesamiento la parte de lematización y dejo esa tarea para la parte de
Embedding, ¿no? Entonces, una vez preprocesado mi texto, yo construyo mi red, construyo una red de concurrencia de palabras, y de ahí le añado las aristas virtuales que son basadas en Word Embedding, ¿no? En la literatura tenemos 3 Word Embeddings más importantes, que es el Word2Vec, Glob y FastText, ¿no? Y usando esos 3 modelos, en realidad evalúo esos 3 modelos en 3 escenarios distintos, ¿no? Entonces añado todas las aristas virtuales con esos modelos. Luego filtro mi red, ¿no? Como presenté la estrategia global y la estrategia local, ¿no? Uso esas 2 estrategias para tener mi red final, ¿no? Mi red final de concurrencia de palabras, que tiene tanto dependencia sintáctica y dependencia semántica, ¿no? Aportada por mis Word Embeddings. De ahí yo extraigo características de mi red, ¿no? Una característica así que todos conocemos de una red es el grado del nodo, ¿no? Entonces, una de esas características puede ser el grado del nodo, otra puede ser el coeficiente de aglomeración, el biquiness. Son muchas medidas que uno puede obtener a partir de una red, ¿no? Como conocemos, el mayor es el grado, ¿no? El grado de cada nodo. Entonces, extraigo esas características de mi red y eso va a ser esas características van a ser el vector característico de mi texto, la cual yo voy a llevar a un clasificador, ¿no? Que son distintos algoritmos de aprendizaje de máquina, que son Supervector Machine, Naive Decision Tree y K-Vecino. Entonces, ¿qué hace mi clasificador? Reconoce quién escribió este texto, ¿no? Si lo escribió Darwin, si lo escribió Shakespeare, ¿no? Depende de mi base de datos, de la que yo tengo, ¿no? Este es un algoritmo supervisado, ¿no? Listo. Entonces clasifico, ¿no? Y reconozco quién escribió mi texto. Después de eso, tengo mis medidas de la red y las analizo, ¿no? Cuán informativa es y si su variabilidad de ratio, ¿no? ¿Tiene dependencia sintáctica o tiene dependencia semántica? Listo, podemos continuar al siguiente slide. Entonces, les decía que evalúo distintas medidas de nuestra red, ¿no? Una puede ser la media de caminos mínimos, otro PageRank, que también conocemos, ¿no? Bien usadas en la web, ¿no? Para decir qué tan importante es un sitio web, ¿no? Qué tan relacionada, referenciada está ese sitio web. También se puede usar en una red de palabras, ¿no? El PageRank, el coeficiente de aglomeración, el biquiness centrality. Todas estas medidas nos ayudan a obtener características de nuestro texto. Por ejemplo, esta medida de biquiness nos ayuda a obtener cuál palabra es la más usada en un contexto amplio o en un contexto estricto, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que de un texto científico, ¿no? Hay palabras que no se usan en otros textos, ¿no? Como puede ser ADN, por ejemplo, ¿no? Es una palabra que más se usa en textos científicos. Entonces, esta medida de biquiness puede identificar esa palabra y decir, ¿no? Esta palabra viene de un contexto estricto, ¿no? Entonces puede decir, estamos hablando de un texto del ámbito científico, ¿no? Entonces puede identificar textos de diferentes contenidos, ¿no? De diferentes categorías, ¿no? Puede ser científico, puede ser noticias, puede ser de cuentos de libros, ¿no? De diferentes, ¿no? Categorías del contenido del texto. Siguiente slide, por favor. Entonces, se ha evaluado esa metodología o el algoritmo usando muchos parámetros de entrada. Una es el tamaño del texto. Hemos evaluado en texto de tamaño 100 hasta tamaño 1000. Luego de 1000 hasta texto de tamaño 10.000, ¿no?
para analizar qué tanto varía nuestra red en diferentes tamaños de texto. Las estrategias también, la original quiere decir cuando no añadimos aristas virtuales, y la global y local es cuando añadimos las aristas virtuales, ¿no? Usando esas estrategias. Luego hacemos el filtro de los stop words, ¿no? Como opción sí, y cuando no las filtramos esas stop words en la red. Las medidas de la red las obtengo de todos los nodos, o si no, de los 10 mejores nodos o más relevantes, de 10 más frecuentes palabras en el texto. Y también otro parámetro de entrada es el porcentaje de aristas virtuales, ¿no? Puedo añadir de 0 hasta el 100% de aristas virtuales. Luego, mis parámetros de salida. ¿Cuáles son mis parámetros de salida? Primero, la acuracia, para evaluar mi clasificador o mi reconocedor de autor, que va de 0 a 100. Luego, la informatividad también, que va de 0 a 100. Y mi ratio de variabilidad, ¿no? Si es menor que 1, quiere decir que mi medida es más dependiente semántica, ¿no? Que puede reconocer textos de diferente contenido, ¿no? Y si es mayor que 1, reconoce textos en diferentes idiomas. No, eso es lo que evalúo aquí. Siguiente slide, por favor. Bueno, los datos que he usado son en su mayoría libros, ¿no? Para reconocer la autoría de todos esos libros. Y siguiente slide. Esos libros han sido extraídos en un sitio donde se colocan libros que ya no tienen derechos de autor, ¿no? Como es el sitio web de Gutenberg. Siguiente slide, por favor. Bueno, como resultados obtenidos, se tiene que la acuracia aumenta más cuando el texto es de tamaño mayor que 10.000 palabras, ¿no? Llega a obtener una acuracia del 88%. Cuando son textos pequeños, la acuracia es menor, ¿no? Pero va creciendo cuando el tamaño del texto se incrementa. Luego, la ganancia, ¿qué quiere decir? La ganancia quiere decir la acuracia ganada cuando yo le añado a mi red de palabras la información de word embedding. Acá se ve que el Word2Vec ayudó a que se gane un 24% en la acuracia, ¿no? Sobre mi red de palabras. Entonces, quiere decir que los word embedding aportaron mucha información para que yo pueda reconocer el autor de mi texto, del texto en la base de datos, ¿no? Entonces, allí veo que se obtiene mayor acuracia cuando se incluyen los stop words, ¿no? Que son relevantes para reconocer la autoría de un texto. Y cuando se usa el algoritmo de Supervector Machine, cuando se usa la estrategia global, y cuando se usa el Word Embedding FastText. El Word Embedding FastText está basado en usar los n-gramas de las palabras, ¿no? No usa toda la palabra entera, sino usa los n caracteres de cada palabra, ¿no? Entonces es más fino el cálculo del vector característico o del word embedding cuando se usa el FastText. Luego, la ganancia en cuanto a la acuracia es mayor en textos intermedios, ¿no? De 200 a 2.500 palabras, ¿no? Aquí vemos que esa ganancia va incrementando, más luego disminuye, ¿no? Siguiente slide, por favor. En cuanto a la informatividad, sí, los word embeddings ayudaron a que mi red pueda diferenciar texto humano de texto de una alucinación, ¿no? O un texto que no tiene sentido. Y la medida que ayuda más a diferenciar eso en mi texto es la medida de coeficiente de aglomeración, ¿no? Entonces, si yo modelo un texto que es escrito por un humano, lo modelo y usando mi algoritmo de una red de palabras, usando el word embedding, y luego calculo mi coeficiente de clustering sobre ese texto,
me va a decir si ese texto es humano o es escrito por una alucinación, por un texto que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esta medida de cociente de aglomeración resultó que es la que nos ayuda más a identificar esos textos. Y también esta medida de simetría, ¿no? Aquí estas distintas líneas nos dicen el tamaño del texto, ¿no? El azul es de 200 palabras, amarillo de 400, 800 y 1000 palabras, ¿no? Entonces, en casi todas el coeficiente de clustering nos ayuda más a identificar ese tipo de texto. Siguiente slide, por favor. También en la variabilidad, ¿no? ¿Cuál medida me ayuda más a identificar textos en diferentes idiomas o cuál medida me ayuda más a identificar textos en diferente contenido, ¿no? Que tienen diferente contenido, que pertenecen a distintos libros y así. Entonces aquí la medida de Eigenvector Centrality es la que me ayuda a identificar textos en con diferente contenido, ¿no? Esta línea roja me indica si la medida tiene más dependencia sintáctica, o sea, quiere decir cuando me ayuda a identificar más textos en diferentes idiomas, y si está debajo, quiere decir que es una dependencia, tiene esa medida una dependencia semántica. Entonces, acá vemos que la medida L, que es la medida de caminos mínimos, tiene mayor dependencia sintáctica, ¿no? O sea, que nos ayuda a identificar textos en diferentes idiomas. ¿Y por qué está descendiendo? Porque aquí le estoy añadiendo la información de los Word Embeddings, que son información semántica, ¿no? Entonces, está descendiendo y quiere también tener una dependencia semántica, ¿no? O sea, quiere también identificar textos de diferente contenido, ¿no? Y eso solo se logra con el Eigenvector Centrality, ¿no? Que primero tiene una dependencia sintáctica y luego va bajando hacia dependencia semántica, ¿no? Y eso porque le voy añadiendo mis aristas virtuales, ¿no? O sea, la información semántica de Word Embeddings. Ese comportamiento se ve también en otras medidas de la red, ¿no? Y en estas primero se incrementa, más luego va decreciendo a una información semántica, ¿no? Aportada por los Word Embeddings. Siguiente slide, por favor. Bueno, como conclusiones de este proyecto fue que los Word Embeddings nos ayudan a reconocer, ¿no? A reconocer que si un texto es escrito por un humano o si es un texto que no tiene ningún sentido, ¿no? Eso nos ayuda a identificar nuestra red cuando usamos Word Embedding, y nuestra variabilidad también, ¿no? Disminuye para todas nuestras medidas, pero primero muestra una dependencia sintáctica, lo cual es obvio porque nuestra red de concurrencia de palabras primero modela una dependencia sintáctica y tiende a ser una dependencia semántica, ¿no? Porque le vamos añadiendo la información de nuestros Word Embeddings. La medida que más cambia su dependencia es el Eigenvector Centrality, que muda, ¿no? Desde dependencia sintáctica a dependencia semántica al agregar Word Embeddings. Y con eso, siguiente slide. Bueno, con eso concluyo agradeciendo, ¿no? Primero a la CAPES, que es un financiamiento otorgado por el gobierno de Brasil para estudiar allá doctorado. El ICMC, que es la universidad donde he estudiado, el Instituto de Matemáticas y Computación, y la USP, la Universidad de Sao Paulo, ¿no? También agradezco por la invitación a la conferencia de IES. Y con eso finalizo mi presentación. Allí también dejé algunas referencias, ¿no? La principal es de Chomsky, que definió, ¿no? la teoría de sintaxis. Ferrer y Cancho, que es el primero que modela el texto usando redes de concurrencia de palabras. Entonces sería bueno que si quieren informarse más sobre redes de concurrencia de palabras, él es el primero al que deben procurar encontrar, buscar. Y Mikolov, que es el que definió, ¿no? Los Word Embeddings.
Gracias por la atención. Con estadísticas y predicción, cada ensayo nos lleva a más. Buscamos siempre la